Amén. Amén. En el capítulo 6, dice en el versículo 1, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. ¿Amén? ¿Pueden tomar asiento? ¿Cuántos conocen esta historia? Bueno, tal vez algunos sí, otros no. El pueblo de Israel, en esta etapa de los jueces, justamente no tenían... Se complica, ¿no? No tenían un rey, y en una de las partes del libro de jueces dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esa era la característica de ese tiempo en el pueblo de Israel. ¿Qué hacía? ¿Qué sucedía? Cada uno hacía lo que bien le parecía. De cierta manera podemos decir, bueno, eran todos libres, porque si cada uno podía hacer lo que quería, había libertad. Bueno, les iba bastante mal, porque cuando vemos esta frase, cada uno hace lo que bien le parece, no se tiene en cuenta al otro, no se tiene en cuenta qué cosas que yo puedo hacer pueden hacerle mal al que tengo cerca, ¿no? Imagínense si no hubiera leyes de ningún tipo, ninguna reglamentación, absolutamente nada, y cada ser humano sobre la tierra hiciera lo que bien le parece, lo que se le ocurre, ¿no? A uno puede decir, bueno, yo en mi libertad me gusta prender fuego a casa, entonces voy a prender fuego a todas las casas. Y porque, bueno, es libre de hacer lo que quiera. Y si le parece hacer eso, otro va a decir, no, bueno, a mí me gusta poder comer muchas cosas dulces. Y entonces va a ir y se va a agarrar de la panadería, de todo lado, todo lo dulce, pero no me gusta pagar. Entonces se va a agarrar todas las cosas dulces y se va a ir, porque es lo que bien le parece. Si cada uno hace lo que le parece, no vamos a andar cortando las libertades de nadie, ¿verdad? Bueno, en ese tiempo en Israel pasaba algo parecido. Si bien se mantenían ciertas reglamentaciones sociales, pero sucedía esto. Entonces, de tanto en tanto, Dios en su misericordia llamaba a alguien en particular y le daba ciertas fuerzas, ordenanzas para decir, bueno, a ver si más o menos pueden manejar esto. ¿Por qué Israel estaba así? Porque Israel de tanto en tanto se olvidaba de Dios, le daba la espalda a Dios, no solamente hacía lo que parecía con respecto a las demás personas, sino con respecto a Dios. Decía, Dios a mí no me interesa, le doy la espalda a Dios, y de hecho voy a tener todos los dioses que yo quiero. Cuando ustedes leen, después pueden leerlo, todo el capítulo 6, van a ver que Gedeón, porque es el protagonista de esta parte de la historia, el que fue llamado como Dios, vivía con su padre. Su padre conocía también a Dios, pero se le había ocurrido hacer ahí cerca de su casa unas estatuas para que la gente viniera y le dejaba un dinero. O sea, se había encontrado con una especie de negocio con eso, ¿no? Se había levantado un par de cosas. Y la gente venía y dejaba dinero y a la vez también decía que adoraba a Dios, al Dios verdadero.
Y cuando ocurrió todo esto, cuenta la historia, en el versículo 7 dice, y cuando los hijos de Israel, o sea, los israelitas, clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor envió a los hijos de Israel un profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto, y les cuenta toda la historia. Yo los liberté, yo los sané, yo los saqué de donde estaban como esclavos, les di esta tierra, y ustedes no solo se olvidaron de mí. ¿Y qué significa olvidarse de Dios? Olvidarse de cómo Dios establece que hay que vivir. Porque si bien Dios dice, sí, está bueno que seas libre, pero también está diciendo, tu libertad no tiene que pasar por encima de los derechos de las otras personas. ¿Verdad? Porque si yo, como dije al principio, me gusta incendiar casas, entonces en mi libertad de incendiar casas estoy haciendo un mal a otra persona. Las leyes que Dios establece, entre otras cosas, nos dicen, nos enseñan cómo nosotros debemos vivir como sociedad, bien, en orden, ¿no? Y cada vez que las personas se alejan de Dios, se rompe ese orden. ¿Qué pasa en el mundo hoy, de repente? ¿No? Yo el otro día escuchaba las cifras astronómicas que se gastan o que valen, por ejemplo, un misil. Millones y millones de dólares. Un misil. Y las mismas naciones, potencias que fabrican esos misiles, tienen personas dentro de sus países que se están muriendo literalmente de hambre. Personas que lanzan esos misiles, después también envían ayuda humanitaria. Qué cosa loca, ¿no? Para poder solventar la situación que está sucediendo. Pero ¿por qué pasa eso? Y algunos dicen, ay, Dios se olvidó de nosotros. No, no es que Dios se olvidó de nosotros. Nosotros, como seres humanos, le damos la espalda a Dios. Porque no atendemos a los mandamientos de Dios, no atendemos a como, yo siempre digo, debemos vivir como Dios manda. Y como Dios manda, no es una cuestión de decir, bueno, tengo que vivir así como un santurón y no puedo hacer nada, no. Dios nos ha mandado que podamos vivir en esta tierra felices, disfrutar de ella, pero lo que menos está haciendo el hombre es disfrutarla, está destruyendo. Hace poco participé como uno de los oradores del primer Congreso de Medio Ambiente de la provincia de Entre Ríos, allí en Rosario de Tala, y las cuestiones que charlábamos ahí, que disertábamos, es tremendo, tremendo. No solamente con las guerras, las cosas que se están fabricando últimamente, los alimentos, por más que diga, no voy a comer verduritas, está todo contaminado. Los mismos, el agua ya está contaminada con microplásticos, con metales pesados, etc. ¿En dónde? En todos lados. En todos lados. Pero a la vez decimos, no, bueno, tenemos que consumir esto, aquello, lo otro, porque eso es mejor, pero por otro lado se sigue arruinando todo. A mí me tocó dar un taller acerca de la deforestación, y por cada hora que pasa, desaparecen, escuchen la cifra, millones de hectáreas de bosques. Millones de hectáreas desaparecen. Y en toda Argentina, por ejemplo, con todos los planes que hay para reforestar, y bueno, y estamos más o menos tratando de que haya un par de miles de hectáreas reforestadas, contra millones que se pierden cada hora en el mundo, ¿no? O sea, millones contra algunas miles nada más. ¿Por qué sucede eso? Porque pasa algo parecido en lo que pasaba en los jueces. Cada uno hace lo que bien le parece. Y a mí me parece que lo mejor ahora es talar todos los árboles. Yo no tengo nada contra las plantaciones, por favor, al contrario. Pero talamos todo y plantamos todo soja, por ejemplo. Está bueno, ¿no? Porque la soja es para alimentar al mundo. ¿A qué mundo vamos a alimentar cuando no va a haber más mundo? Hablábamos, exagerando tal vez un poco, pero no sé si tanto, tal vez nos demos cuenta de la contaminación del aire, por ejemplo, cuando podamos salir a la calle solamente con una máscara que filtre todos los contaminantes que hay. Ahí capaz que nos damos cuenta, ¿no? ¿O no? Lo mismo del agua.
¿Por qué digo esto? Porque el hombre, los seres humanos, tenemos esa tendencia no a hacer las cosas bien. Aunque muchas veces lo hacemos en el nombre de mejorar. Lo mismo la tecnología. La tecnología avanza un montón y para muchas cosas es muy buena, ¿verdad? En la medicina, por ejemplo. Pero se utiliza también para hacer mucho mal. Capaz que gastamos un 1% de esa tecnología nueva que tenemos en sanar y un 99% en destruir. Al otro. Yo estoy haciendo una comparación rápidamente de que las cosas, pero ¿por qué no está hablando de algo que pasó en Israel hace como más, 2500 años atrás? No, porque pasa lo mismo hoy. Y el problema no está en el ambiente, el problema no está en Dios, el problema está en que las personas se alejan de Dios. Y en escena aparece en este capítulo 6 una persona que se llamaba Gedeón. ¿Quién era Gedeón, no? Gedeón era un hombre común y corriente, pero que temía a Dios. Si bien su padre se había desviado un poco, digamos, había entendido de que la forma de buscar a dioses era una forma de negocio. Este hombre Gedeón buscaba a Dios verdaderamente, ¿no? Y Dios le habla, ¿no? Vamos a ver el versículo capítulo 6. Versículo 9. Cuando termina, ¿no?, de hablar, dice: os abrí de mano de los egipcios y de la mano de los libré, de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy el Señor vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de una encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. ¿Por qué? Porque cuando cosechaban algo, rápidamente lo tenían que esconder en algún lugar porque venían estos pueblos y se llevaban todo. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: Jehová está contigo. ¿Qué quiere decir? El Señor está contigo. Varón esforzado y valiente. Primero que valiente nada. Tiene un miedo, pobre. Estaba ahí cosechando un poco de trigo a las apuradas para esconderse. Y de repente viene el ángel del Señor y le dice: varón esforzado y valiente, el Señor está contigo. Nada que ver para él desde el punto de vista de Gedeón. ¿Por qué? Porque le estaban pasando muy mal. Hasta se morían de hambre porque trabajaban la tierra. Imagínense trabajar durante meses, 6 meses, duramente, y cuando está el fruto de la tierra vienen y se roban todo. Y cuando leemos más abajo, no se robaban solamente las cosechas, sino que se robaban los animales, todo. Y lo que quedaba lo destrozaban, ¿no? Y le dijo: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Estoy leyendo en el versículo 13, por si lo quieren ver. ¿Y dónde están todas sus maravillas? Las de Dios, ¿no? Que nuestros padres nos han contado, diciendo: nos sacó de Egipto, y ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Es lo que diría cualquier persona hoy. Si yo voy y le digo: el Señor está contigo. Si Dios estuviera acá no me estaría yendo tan mal. O si Dios estuviera conmigo no pasaría esto, no pasaría lo otro. No lo escuchan por ahí, o también lo hemos dicho alguna vez. Si Dios realmente estaría conmigo, y entonces, ¿por qué pasan estas cosas? Bueno, algunos más usados
Me dicen a veces, si Dios realmente existe, ¿por qué pasan estas cosas malas? Bueno, lo mismo le dijo Gedeón a este ángel que Dios había mandado, ¿no? Le dijo, ay, Señor mío, si el Señor estuviera con nosotros, ¿por qué nos vino todo esto? ¿Por qué nos está pasando todo esto? El versículo 14 dice, y mirándole el Señor le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Bueno, esto es lo que yo quiero hablar hoy, ¿no? Yo no sé cuál es la situación que cada uno vivimos a diario y a veces por largos periodos, a veces más cortos. Vivimos desafíos, vivimos cosas que nos parecen imposibles. ¿Cuántos han vivido o están viviendo cosas que les han parecido imposibles? Bueno, Gladys levantó la mano. Sí, yo las he vivido, las vivo también. Cosas que nos parecen realmente imposibles. Y escuchamos un mensaje como el de hoy en la iglesia y que nos dice Dios está con vos. ¿Y dónde está Dios? Que Dios nos preguntó también, ¿dónde está? Y la respuesta de Dios no fue, bueno, acá estoy, fíjate, que se puso a dar una larga explicación. Le dijo, no, vos vas a solucionar el problema. Vos, Gedeón, vas a libertar a Israel de estos madianitas, de este pueblo que viene. ¿Y qué estaba haciendo Gedeón en ese momento? Se estaba escondiendo para que no le roben una bolsita de trigo. Esa era la condición de Gedeón. Con miedo y tratando de salvar algo de trigo para no morirse de hambre. Y viene el Señor y le dice, Gedeón, el Señor está con vos. Yo estoy con vos, Gedeón. Dice, ¿en serio que estás conmigo? Y todo esto que nos está pasando. ¿Y dónde están tus maravillas? Y lo que nos contaron de que vos podés hacer. Y Dios no se pone a darle muchas explicaciones. Simplemente le dice en el versículo 14, vos con tus fuerzas vas a salvar a Israel. Que muchas veces Dios hace eso con nosotros. Yo digo, Señor, pero mira cómo estoy. Nosotros nos ponemos, encima que nos pasan cosas, nos gusta a veces, no digo todo, es como que ya acostumbrarnos a esa situación. Y no, Señor, ¿qué voy a poder hacer yo? Mira lo que me pasa, mira lo que está sucediendo, mira cómo vienen las situaciones más adelante. No puedo, no tengo, y tantas otras cosas que podemos decir. Y hablamos con Dios y decimos, Señor, pero ¿dónde estás? ¿Por qué no me socorres? ¿Por qué no haces algo al respecto? Y viene Dios y nos habla de alguna manera y me dice, bueno, solucioné el problema. Como si fuera tan fácil. Aparte, imagínense el escenario, cada tanto venían, los violentaban, les robaban todo, se estaban muriendo de hambre, Gedeón tratando de esconder un poco de trigo para que no se lo roben, y viene Dios y le dice, hola Gedeón, varón esforzado y valiente, Dios está con vos. Parecía una broma. Y Gedeón se lo dice porque Dios no tiene ningún problema que nosotros nos expresemos con total libertad. Dios quiere que nosotros seamos sinceros delante de su presencia. Y a veces hasta decirle, Señor, la verdad que ni sé si estás conmigo. ¿Estás conmigo? Bueno, Dios de una u otra manera te va a responder, pero no necesariamente como nosotros pensamos. Porque ¿cuál fue la respuesta de Dios a Gedeón? Sí, tenés razón, Gedeón, la verdad que me olvidé de ustedes. Tenía tanto trabajo allá en el cielo que me olvidé de ustedes. No me di cuenta, pero bueno, acá estoy, algo vamos a hacer. ¿Qué te está pasando? Contame. No, le dice Gedeón, vos vas a solucionar este problema. Y porque Gedeón debe haber pensado, pero Dios ya lo sabía de antemano, yo voy a solucionar el problema, yo solo, ¿qué puedo hacer contra estos ejércitos que vienen a atacarnos? Si vos con esa tu fuerza vas a liberar a Israel de los madianitas. Porque lo primero que nosotros decimos es, yo voy a poder hacerlo. No puedo. Yo no sé qué cosas tenéis como objetivo de acá en adelante. Algunas pueden ser a corto plazo, otras a largo plazo.
Y a veces pretendemos de que suceda algo externo para que podamos alcanzar eso rápidamente o que suceda algo. Pero la mayoría de las veces Dios nos va a decir, hacedlo vos. ¿Y vos qué estás haciendo para alcanzar eso? Gedeón se estaba escondiendo con un poco de trigo. Me salvo yo. Pero Dios tenía un propósito mucho mayor con Gedeón. No salvarse él solo un poco de trigo para no morirse de hambre, sino que Dios lo estaba llamando para salvar a todo el pueblo, a todo Israel. Le dijo Gedeón, no, vos no vas a estar escondido acá comiendo un poco de pan que vas a hacer con el trigo, sino que vas a salvar a todo Israel para que todos puedan comer, para que todos puedan disfrutar del fruto de la tierra. Pero tenemos esa tendencia, ¿no? Primero, individualista. Me salvo yo de alguna manera, bueno. Y Dios nos dice, no es solo para vos. Hay mucho más. El pueblo en general le estaba dando la espalda a Dios. Sin embargo, Gedeón en su corazón confiaba en Dios, pero tenía esa gran pregunta. ¿Y si Dios está conmigo, por qué está pasando todo esto? ¿Por qué pasa todo esto? Y el versículo 15 dice, entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. ¿Qué está diciendo? El hermano menor no tenía opinión. El único que podía disponer de algo de la casa era el hermano mayor. El menor nunca, menos en ese tiempo. Entonces dice, somos pobres y además yo soy el menor. ¿En qué pensó? En sus propias fuerzas, en sus propias capacidades. ¿Qué tendré? A ver, no, plata no hay. Y encima soy el menor. Tampoco tengo autoridad para hacer. O sea, está todo mal. Miedoso, el más chico de la casa y pobre. Y Dios le estaba diciendo, vos vas a libertar a Israel. El 16 dice esto. El Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. No le dice Dios, quédate tranquilo que yo voy a derrotarlos. Lo vas a hacer vos, pero yo voy a estar con vos. Por eso vuelvo a decir, a veces cuando oramos, cuando queremos algo de Dios, pensamos que Dios va a venir y mágicamente se va a solucionar todo. No, Dios nos va a decir, bueno, dale, empezá a caminar, empezá a avanzar, que yo voy a estar con vos. Pero tenemos que comenzar a caminar. Bueno, y ahí entonces Gedeón empieza a hablar con Dios y le dice, te ruego que si haya hallado gracia delante de ti, me des una señal que tú has hablado conmigo. Bueno, y Dios empieza a darle distintas señales que le había pedido. Una de las partes muy conocidas es que le pide a Dios, dice, bueno, que a la mañana siguiente haya rocío y esté mojada en toda la tierra. Bueno, fue al revés la primera, ¿no? La primera pidió que caiga el rocío y que él iba a dejar un vellón como una esponja y que esté llena de agua la esponja, pero todo alrededor seco. Bueno, y sucedió eso. Y después dice, Señor, no te enojes conmigo, pero por las dudas. Claro, porque tiene que ir a enfrentar a un ejército. ¿Y si él había escuchado mal y Dios no iba a estar con él? Esos miedos los tenemos también nosotros. Dios nos manda que avancemos y el temor nos paraliza. Y entonces dijo, bueno, te voy a pedir otra cosa. Bueno, ¿qué querés ahora, Gedeón? Bueno, que esté toda la tierra mojada, pero la esponja esté seca. Bueno, y Dios en su misericordia dice que hizo de esta manera. Entonces Gedeón dice, bueno, parece que sí que Dios está conmigo. ¿Verdad? ¿Y qué sucedió? Bueno, algo que hizo, esto está todo relatado en el capítulo 6, luego sigue en el 7, ¿no? Que él entendió que Dios estaba con él. Lo leemos esto en el versículo 39. Dice,
No se encienda tu ira contra mí, ni aún hablaré esta vez solamente, probaré ahora otra vez con el vellón, que esta fue la segunda vez ya, y te ruego que solamente el vellón quede seco y la tierra con todo con el rocío. Y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco. Cuando vemos el capítulo 7, ¿qué hizo Gedeón? Dice, levantándose pues de mañana, Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado. Y bueno, y entonces Gedeón dijo, bueno, voy. Y juntó mucha gente. ¿Cuántos recuerdan cuánto juntó? ¿Cuánta gente juntó Gedeón? En total. Porque él dijo, bueno, Dios me dijo que vamos a derrotar a los madianitas. ¿Quién viene conmigo? Y se levantó mucha gente. Se animó mucha gente. En total, 30.000. Imagínense, yo me imaginaba esto, ¿no? Imagínense que, bueno, dice, bueno, vas a poder, no sé, nosotros estamos pensando en Langarecho, etc. Bueno, en un mes vas a tener todo para hacerlo. Fíjate cómo lo vas a hacer. Y entonces yo empiezo a hablar por todos lados, ayuda de todos lados, qué sé yo. Y no, si hay como 10.000 personas que van a ayudarnos. Estoy tranquilo. ¿No? Por ejemplo. Y Gedeón, de repente, dijo, bueno, no estoy solo, somos 30.000 en total. No es poca cosa. Y entonces acamparon frente a Madián, porque, bueno, vamos a atacarlo. No somos pocos. ¿En qué estaba confiando otra vez Gedeón? En su propia fuerza y la fuerza de las personas que estaban con él. Al principio, ¿qué dijo? Soy pobre, soy el menor de mi familia, tengo miedo, quiero juntar un poco de trigo y esconderme en el galpón. Ese era Gedeón. Cuando Dios le dice, vos vas a resolver este problema, dijo, yo, ¿cómo lo voy a hacer? Yo no puedo. Dios le dice, yo voy a estar con vos. Pero ese yo voy a estar con vos, qué difícil que es, ¿no? Porque Dios enseña en la Biblia que es espíritu. Es el Dios invisible, dice la Biblia. Y de repente imagínense un ejército de 50.000 adelante y yo solo parado. Qué complicado, ¿no? Pero Dios, no, pero quédate tranquilo que yo estoy con vos. ¿Y a dónde estás? Yo estoy con vos. Dale para adelante. Ahora de repente, dice Gedeón, ahora entiendo. Dios preparó a 30.000 para que peleen conmigo. Ahora estoy tranquilo. ¿Pero en qué estaba confiando Gedeón? ¿En Dios o en los 30.000? En los 30.000. Bueno, léanos después el capítulo 7. Entonces dice que la historia, que Dios habla con Gedeón y le dice, Gedeón, es mucha la gente para que venza a los madianitas. ¿Cómo que mucho? Si hubiera más, mejor. No, son muchos. 30.000 es mucho. Haz esto. Preguntales quién tiene miedo. Y los que tengan miedo, que se vayan a su casa. Y bueno, de 30.000 y capaz que se me va alguno. 20.000 se fue. ¿Vieron cuando dicen, bueno, ¿quién da el paso al frente para ir a la batalla? Bueno, 10.000 dieron el paso al frente, 20.000 quedaron atrás. Bueno, a ver si alguno de ustedes tiene miedo, puede volverse a su casa. 20.000 se fueron. Quedaron 10.000. 10.000 no era nada en realidad, pero eran 10.000. Ojo, no estoy solo, son 10.000 que están conmigo. El que conoce la historia sabe que Dios es un Dios de lo imposible. Y Dios le dice a Gedeón otra vez, Gedeón, tengo que charlar como una cosita así, Señor, mira, quedaron 10.000. Somos menos, pero le podemos hacer batalla. Son muchos, Gedeón. 10.000 es mucho. Yo creo que, ¿cómo mucho? Eso es cuando Dios está tratando con nuestras vidas. Si date cuenta de una vez que no es con tus fuerzas,
no es con las cosas materiales, es con lo que yo puedo hacer, ¿no? Dios trata con nuestras vidas y le dice, son muchos. Bueno, al fin y al cabo, que después de ciertos filtros que Dios va haciendo, uno de ellos fue que se acercaran todos al río. Bueno, vamos a parar un minuto, vamos a tomar agua. Y dijo Dios, todos aquellos que se arrodillen para tomar el agua, etc., dio ciertas instrucciones. Bueno, todo eso, que se vuelvan a casa. Los que desde arriba nomás por la mano agarren y sigan caminando, esos se van a quedar con vos. Bueno, estamos apurados, nadie se va a poner. Aparte, estaban en medio de una situación de guerra, no se van a arrodillar en el agua y ponerse tranquilos, sino que todos atentos. Bueno, ¿cuántos quedaron al final? Muchos saben. De 10.000. ¿3.000? ¿Cuántos? 300. 300. 300. Ahora sí, imagínense que si Gedeón estaba preocupado de ir a la guerra con 30.000, ahora con 300, y se veía a Madián que eran como una multitud que no terminaba de la cantidad que eran. Dios nos mete muchas veces en esos procesos, en los imposibles, porque la Biblia enseña que cuando para nosotros es imposible, para Dios todo es posible. Y Dios una y otra vez nos hace llegar a esas situaciones, no para que terminemos mal, sino que para que confiemos en Él y podamos vencer y ver realmente los milagros que Dios hace. Amén. ¿Qué pasó? Y Gedeón estaba mal. Estaba realmente mal. Estaba tan mal que Dios tuvo misericordia de él. Usted lea después la historia. Hizo que Gedeón fuera con uno de sus acompañantes a escondidas al campamento de los madianitas. Dijo, escuchá lo que vas a escuchar. Y fueron a escondidas. Y uno le contaba al otro, tuvo un sueño. Dice, y de allá de la montaña caía un pan de cebada grande y nos aplastaba a todos. Eso le contó un soldado a otro soldado madianita. Y Gedeón estaba escondido por ahí escuchando. Y el otro le dijo, ¿sabes lo que es eso? Es Gedeón. Porque Dios está con él y nos van a aplastar. Eso que vos soñaste es la espada de Gedeón que va a venir contra nosotros y nos va a matar a todos. Cuando Gedeón escuchó eso, él entendió realmente que Dios estaba en el asunto. Bueno, resultó ser que estos 300, además, se terminaron dividiendo en 3 grupos de 100 y avanzaron. ¿Y qué hicieron? Quebraron unas jarras de barro, encendieron unas luces y cuenta que los madianitas estaban tan aterrorizados que se mataron unos a otros, salieron huyendo e Israel pudo ganar esa guerra con 300 personas, que ni siquiera tuvieron que hacer mucho. Esto nos demuestra de que no importa tanto qué tenemos o qué no tenemos. Con lo poco que seamos o que creamos que seamos, Dios puede hacer mucho. En las manos de Dios, lo poco es mucho. Es más, a mí me encanta la matemática de Dios. Yo lo digo muchas veces, porque es el único que multiplica por 0 y le da mucho. No sé cómo hace. Porque todos saben que en matemática todo número multiplicado por 0 queda 0. Pero a Dios no. Dice que Dios multiplica las fuerzas al que tiene ninguna. O sea, capaz que estás en fuerza, ¿cuánto? 0. Y Dios puede, no sé cómo hace, pues es Dios. La multiplica y renueva nuestras fuerzas. ¿Cómo es posible que 300 personas puedan vencer a un ejército entero? Es imposible. ¿Pero qué nos enseña esto? Nos enseña de que no tenemos que depender de lo que ven nuestros ojos. No tenemos que depender de lo que sentimos. No, yo siento que no voy a poder. Y capaz que es verdad, porque solos no podemos. Pero la clave de todo esto fue esa frase tan pequeña
que Dios le dijo a Gedeón, yo voy a estar con vos. Capaz que Gedeón pensaba de que Dios manda un ejército del cielo y destruya todo el campamento de Madián. No fue así. Gedeón tuvo que bajar porque la orden fue avancen a la noche. ¿Y qué llevamos? Unas jarras y unas velitas. Y bajen. Pero tienen espadas, tienen de todo y nosotros... Bueno, si ustedes también llevan la espada, pero lo importante es que obedezcan. En fe y en obediencia a Dios, ellos avanzaron y pudieron conquistar. Y además quedaron un gran botín, porque abandonaron todas las cosas. Cuando volvieron, todos llegaron con oro, plata, de todo. Volvieron. Pero, ¿cuándo obtenemos bendiciones de parte de Dios? Cuando nos animamos a creer en Dios y no nos paralizamos por el temor. Tenemos que avanzar. ¿Qué es importante de todo esto? Saber que Dios está con nosotros. Y si es necesario preguntarle a Dios todos los días, ¿Dios realmente está conmigo? No hay ningún problema. Porque Dios ya sabe que somos humanos, que tenemos temores, que tenemos dudas. Ya lo sabe. Pero podemos decírselo, Dios, la verdad que mira, no me está yendo muy bien la cosa. ¿Vos qué decís? Y capaz que el primer día no nos dice nada, el segundo, nada, pero en un momento Dios nos va a hablar. Nos puede hablar porque Él es Dios de tantas maneras diferentes. Y con esto termino. ¿Cómo es que Dios nos puede hablar de distintas maneras? Yo conté hace un tiempo un testimonio, un hombre que había perdido su familia, se había dado al alcohol y por causa del alcohol también había perdido relación con su familia, con su esposa, con sus hijos. Y estaba tan mal que decidió morirse, ¿no? Y alcoholizado así, en Buenos Aires, se tiró en uno de esos contenedores grandes de basura. Se tiró ahí para dejarse morir. Y vinieron con los camiones grandes, automáticos, esos, que levantan eso y tiran la basura. Y bueno, y fue a parar al cinturón ecológico, que es un gran basurero, gigante, enorme. Y quedó tirado enterrado entre la basura, en ese estado. Y ese hombre cuenta, porque vivió para contarlo, estaba contando su testimonio de vida, de lo que le pasó, y estando allí entre medio de la basura y simplemente deseando morir, en ese estado en el que estaba, al lado de él encuentra un papelito. Nosotros le llamamos folleto o, no sé, tratadito que decíamos antes, que decía, Jesús te ama y tu vida es importante para Él. Un papel ahí entre medio de la basura. Así que no se preocupe si alguna vez le dio algo bueno a alguien y lo tiró a la basura, porque capaz que eso salva una vida. Y sí, no sabemos. Y leyó ese papelito y ese hombre dijo, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué hago acá? Y salió de ahí. Y Dios prepara todo, ¿no? Cuando en esa situación se levantó, salió, caminando por las calles, empezó a escuchar música, canciones, etc. en una iglesia. Y ahí llegó a esa iglesia con todo su testimonio y le dijeron, bueno, te estábamos esperando. Jesús realmente te ama y quiere cambiar tu vida. Y esto yo lo escuché de él mismo en una iglesia después de muchos años, como Dios había restituido su vida, su familia, todo, ¿no? Y fíjense que qué forma usó Dios para salvar la vida de esta persona. Un papelito que alguien había tirado a la basura. Así que Dios nos puede hablar de tantas maneras diferentes, ¿no? Tenemos que estar dispuestos a abrir nuestro corazón, a abrir nuestra mente a veces. Y yo no sé cuáles serán los imposibles, pero a Dios le encanta intervenir en esos imposibles cuando nosotros nos acercamos a Él. Porque Gedeón empezó a hablar con Dios. Bueno, Dios, si estás conmigo, bueno, que la esponjita esto, que la esponjita lo otro. Si estás conmigo, haz esto. Bueno, Dios siempre nos va a animar y nos va a hablar y nos va a impulsar hacia adelante para que podamos vencer los obstáculos. Y Dios es fiel. Y los problemas muchas veces tienen que ver con darle la espalda a Dios.
Muchas veces. O tomar decisiones equivocadas. ¿Quién no ha tomado decisiones equivocadas? ¿Cuántos tomaron decisiones equivocadas alguna vez? Muchísimas, ¿verdad? Pero aún Dios es misericordioso, es bueno, porque Israel estaba así por las malas decisiones que había tomado. Pero Dios en su misericordia una y otra vez va a venir a hablar a tu vida para decirte, bueno, arreglemos las cosas y yo voy a estar con vos.